Bienvenidos nuevamente a Tu Momento con la Voz de Dios. Queremos agradecer a todos los que atentamente nos acompañan cada semana y que con diligencia participan al recibir la palabra de Dios. Sabemos de que cada semana han estado meditando en la palabra y han permanecido en oración. Gracias por crecer junto con nosotros. Si es la primera vez que nos acompañan, bienvenido a nuestra emisora. Sepan de que este es el lugar donde venimos a escuchar la voz de Dios y su corazón para nuestra generación. Hoy día, Dios nos quiere hablar nuevamente. Nuestra oración es que mientras nos acompañan, de que puedan oír el corazón de Dios y que Él hable a tu vida hoy día por medio de esta transmisión. Le queremos dar las gracias a todos los que nos acompañaron el día miércoles. Mientras estábamos en la presencia de Dios, recibimos una palabra poderosa de Dios mientras el profeta nos habló sobre el tener control y dominio sobre nuestra alma, que nuestro espíritu tenga autoridad sobre nuestra alma, o es decir, sujetar nuestra alma a la autoridad del espíritu. Muchas veces nos dejamos engañar por el alma. Pensamos de que Dios nos está hablando por medio de nuestros sentimientos y emociones, cuando en verdad Dios habla al espíritu y no al alma. También queremos reconocer a las personas que nos han escrito con testimonios de las maneras que Dios los ha bendecido, de la manera que Dios ha sido tan bueno con ellos. Él ha estado bendiciendo a las personas alrededor de las naciones. Hoy día quiero compartir un testimonio. Una pareja nos escribió lo siguiente: hemos estado creyendo en el Señor por victoria en nuestras finanzas por muchos años. Hemos sido atados por deuda y continuamente teníamos falta. Y el 13 de septiembre, papá liberó una palabra sobre una gracia de comprar propiedad. Estábamos considerando hacer esto, pero estábamos esperando confirmación, y esta palabra fue una confirmación, y inmediatamente vendimos nuestro condominio, que fue vendido en 3 días. Y el Señor nos bendijo con un precio de que nunca ha ocurrido en nuestro vecindario. Estaremos libres de deuda y expandiremos a un nuevo hogar antes de que termine el año. ¡Qué gracia el de poder estar conectado a esta casa y al hombre de Dios! A Dios sea toda la gloria. Celebremos este testimonio. Dios ha sido tan bueno para nosotros, y cada semana que recibimos esta palabra, no solamente hay declaraciones y bendiciones que recibimos, pero Dios continuamente está abriendo nuevos ámbitos y dimensiones de su gloria. Mientras nos acompañas, escucha los ámbitos de gloria que se abren hacia ti. Nuevamente nos acompaña el hombre de Dios y el profeta que está trayendo el latido del corazón hacia Dios, el profeta Shaiju Matthew. Ayúdame a honrar al profeta. Gracias. Gracias, Pastor Steve. Y gracias a todo el pueblo de Dios. Profeta, la semana pasada, cuando nos hablabas sobre los Nicolaitas, compartías cómo habían 2 iglesias que Dios se refirió en el libro de Apocalipsis. La primera iglesia, Dios les dijo de que ellos no toleraban las obras de los Nicolaitas, pero había un segundo grupo y Dios no estaba muy agradado con esto. Él les dijo: tengo esto en contra de ti, de que toleran las doctrinas de los Nicolaitas. Y yo estaba pensando en una frase específica que usted dijo durante ese mensaje. Dijiste de cuando Dios habla, enseguida viene juicio. Y fue una palabra tan pesada y tan precisa, porque muchas veces alguien viene a nosotros y nos trae lo que en su opinión es protección. Ellos están tratando de sembrar una palabra en nuestro espíritu pensando de que ahora ellos van a hacer esa voz, o quizás ellos piensan que nos están ayudando de una manera o de otra, pero más bien lo que actualmente ocurre es que nos apartan del lugar de donde estamos supuestos a estar plantados. Y esa palabra que nos hablaste el domingo pasado abrió áreas de protección a nuestra vida. Y me recuerda que muchas veces en el pasado, aún yo
recibí mensajes de muchas personas pensando, ten cuidado de esto, ten cuidado del otro. Toda persona está como tratando de ser tu profeta propio y siendo esa voz de Dios a tu vida, pero hemos llegado a realizar. Estamos aquí en el estudio, muchas veces nos queremos acelerar y pasar al siguiente estudio porque estamos tan llenos de anticipación de lo que vamos a recibir. Pero siempre nos detenemos y recordamos de que hay mucho más que ver en lo que ya hemos recibido. Entonces, antes de pensar en dónde vamos hoy día, queremos preguntar, ¿qué es lo que Dios está hablando hoy? Es muy interesante en tu observación de la manera que el enemigo opera. Lo que me causa más tristeza es cuando las personas están siendo usadas por el enemigo, ni siquiera lo realizan. Porque en la iglesia del Nuevo Testamento, cuando dos hombres de Dios tenían un desacuerdo, ellos se dividían. Vemos como el apóstol Pablo dijo, yo no quiero ir al lugar donde Pedro está ministrando. Entonces, nunca fue de que los dos nunca se quedaban en el mismo lugar y decidían quién era el mejor, quién iba a ganar. Porque esta persona tiene un desacuerdo y la otra persona también tiene un desacuerdo. Ellos piensan de que ellos tienen la razón y la otra también piensa que tiene la razón. ¿Quién gana? ¿Quién debería seguir la gente? Pero vemos la manera que los apóstoles operaban. Ellos decían, no podemos estar juntos, entonces nos vamos a dividir, nos vamos a separar. Pero cuando viene el espíritu de Nicolaíta, es diferente. Le gusta quedarse allí. De hecho, van a haber personas que quizás se van y dicen, quédense ustedes y peleen. Ustedes tienen que pelear para la protección de la iglesia. Porque el enemigo sabe de que la mejor manera que los puede dividir es dividiéndolos de por dentro. Porque cuando los principados de afuera no pueden prevalecer contra una iglesia, entonces la segunda forma que el enemigo ataca a la iglesia es por dentro. Ese espíritu no puede funcionar si se va, porque ese espíritu tiene que quedarse y ahora trata de atacar a esos creyentes débiles. Él localiza a los débiles para engañarlos. ¿Crees de que Adán fue engañado? Yo sé de que pensamos que sí, pero la palabra nos dice de que Adán no fue engañado. Si vemos 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 14, vamos a ver cómo las Escrituras nos hablan y dicen de que Adán no fue engañado. Profeta, aquí tengo el versículo en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 14, como dijo, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán no fue engañado. Entonces vemos un escenario donde los dos están en el jardín y ellos van en contra del Señor, pero no fueron los dos, fue solo una persona. Pero tenemos que preguntar la pregunta, ¿por qué es que el enemigo atacó a Eva? Porque la palabra dice que ella era el vaso más frágil. Entonces, cuando la serpiente entró al jardín, él estudia. Dice, Adán es muy fuerte, entonces no puedo atacar a Adán. No le voy a preguntar a Adán, ¿cómo estás? ¿Es que todo está bien contigo? No, porque él sabe de que Adán es demasiado inteligente. Adán no puede ser engañado. Pero Eva sí se puede. Entonces, él fue al que sabía que era el más débil. Tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien viene a ti. ¿Será que ellos vienen a ti porque piensan de que eres fuerte? ¿O quizás piensen de que tú puedes ser influenciado?
Eso debería hacerte abrir los ojos y pensar qué clase de espíritu es este que me está tratando de engañar. Sabe de que quizás tengo una debilidad. ¿Y qué es esa debilidad? Él va a traer memoria, una ofensa. Hombre de Dios, te puedo hacer una pregunta. El miércoles dijiste nuevamente, a mí me sorprende la manera de que Dios nos está dirigiendo cada miércoles y cada domingo. Esos son los dos carriles en el cual un tren va, tiene que ir paralelo. Entonces nos dijiste de que esto tiene sus raíces en la ofensa. Quiero saber qué tan importante es la palabra que nos trajiste el miércoles, porque dijiste de que ese espíritu del nicolaíta no solo ataca al más débil, pero a los que tienen una ofensa, a los que no son tan fuertes. ¿Qué tan importante es el poder desarrollar nuestro espíritu, nuestra alma? La palabra dice que nuestro espíritu nace de nuevo y nuestra alma es renovada. Toda la teología de los nicolaitas es basada, lo dijimos la semana pasada, que es basada en los primeros padres, los fundadores de la iglesia. Ellos escribieron acerca de esta secta. Entonces, por medio de esas escrituras, sabemos de que la manera que ellos engañaban a las personas era el tratar de dividir el alma y el espíritu. Ellos decían, el espíritu le pertenece al Señor. Entonces hacemos las cosas que agradan a Dios en nuestro espíritu. Pero la carne le pertenece al enemigo. Entonces nos podemos salir de cierto problema o podemos hacer lo que la carne desea. De hecho, ellos enseñaban esto de que la carne le pertenecía al enemigo y que el espíritu a Dios. Cuando hablamos del alma, la carne y el alma tienen una conexión más fuerte porque ahí es donde están las emociones y los sentimientos. Nuestros sentimientos están conectados a nuestros sentidos. El tocar trae cierto sentido, nuestros ojos traen ciertas emociones. Es una ventana a nuestra alma. Los 5 sentidos, pueblo de Dios. Siento como que si tenemos que regresar a lo que voy a compartir hoy día. Los 5 sentidos son 5 ventanas a nuestra alma, pero vamos a tocar este punto miércoles. Vamos a hablar sobre esto el miércoles. Pero para hacerlo corto, la Biblia dice que un reino dividido no puede permanecer. Entonces, eso quiere decir que si tu alma y espíritu están divididos, el alma está siendo alimentada día tras día. Y ahora este espíritu de nicolaíta puede traer cierta enseñanza para afirmar de que está bien de que el alma haga lo que él desea. Y lo cubren con gracia. Toda enseñanza que viene a ti sin traer arrepentimiento es una enseñanza que debes de huir. Esa es una enseñanza que sabes que es una enseñanza nicolaíta, porque ellos no enseñan el temor de Dios. Ellos dicen, está bien, Dios se entiende, quédate ahí. Es verdad que la palabra dice de que Él simpatiza con nuestras debilidades, pero la simpatía que Él tiene es el hecho de que Él sabe de que tenemos cierta debilidad, pero Él no simpatiza con el pecado en sí. Él simpatiza con el hecho de que tenemos una debilidad hacia cierta tentación, pero Él no simpatiza con el pecado. Él juzga el pecado. Cualquier enseñanza que viene a ti, que te da permiso para ser tal como sos, es una enseñanza nicolaíta. Si te dicen no cambies, una enseñanza nicolaíta es algo que te hará enfriar en tu primer amor a Jesús. Algo que te hará irte en el camino de ser un creyente frío.
hay ciertas enseñanzas que puedes recibir que luchan en contra de los dones del Espíritu, que luchan contra esa gracia profética, contra la unción apostólica. ¿Por qué será? Porque esos son los dones que te hacen arder por el Señor. Esos son los ministerios que renuevan ese amor por el Señor. La semana pasada comenzamos con el nombre y el origen de ese nombre. Pero recordemos de que aunque el nombre Nicolaita fue usado, es algo que nosotros tenemos que entender, un espíritu que se manifestó a través de un individuo. Solo porque decimos un espíritu jezabélico no quiere decir que la mujer Jezabel se convirtió en un espíritu. Es un espíritu de que siempre existió, que se manifestó a través de esa mujer, y ella fue como un modelo que utilizamos para poder entender esa clase de actitud en la iglesia. Siempre recordemos, cuando el enemigo viene, él siempre utiliza un individuo. No significa de que ese individuo es alguien malo, pero el espíritu detrás de ese individuo sí lo es. Entonces vemos la manera que Dios trata con eso. El Señor dice: te voy a perdonar, Adán, pero no te puedo dejar en mi jardín. Te tengo que sacar afuera de mi jardín. La manera que Dios nos enseña que tenemos que tratar con ciertas relaciones que ahora son engañados por medio de esa serpiente, Él dice: yo los amo a los dos, pero te voy a amar de afuera de mi jardín, porque si te meto en el jardín, esa maldición que está en ti va a empezar a afectar al jardín. El jardín ahora va a comenzar a morirse. Esas fuentes se convertirán amargas. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos porque cuando vino esa maldición sobre ellos, también esa maldición vino sobre la tierra en la cual ellos estaban parados. Maldita sea la tierra. Entonces, esa maldición no está solo sobre ti, pero sobre la tierra en la cual tú estás viviendo. Y la tierra ahora va a producir espinos. Si vas a dejar que Adán permanezca en el jardín, el Señor nos enseña de que amemos y que perdonemos. Está bien, pero después te vas a dar cuenta de que hay espinos en tu jardín. Vas a ver que tu paz ya no está allí, que tu gozo ha sido robada, y estás pensando: ¿qué es lo que hice? Solo los estoy amando. Pero estás diciendo, pero vemos de que aún Dios dijo: yo te perdono, pero hay ciertos Adanes de que no puedes dejar en tu jardín si tú amas a tu jardín. Si tú amas la obra de tus manos, y si no quieres que los espinos comiencen a manifestarse en tu jardín, no puedes tener esa clase de misericordia, las cosas que Dios no tiene misericordia. La manera que tenemos que tratar con esto, la palabra de Dios es muy clara, es marcarlos y evitarlos. Eso es lo que Dios hizo en el jardín. Dios, siendo Dios, dijo: yo no te puedo dejar quedarte en mi jardín. Por tu culpa ahora el jardín va también a estar en maldición. Y Él los marcó y los echó fuera. Y Él puso un ángel con una espada para guardar ese jardín, para que ellos no regresaran. Algunas personas merecen tu perdón, pero nunca más los deberías dejar entrar a tu jardín. Wow. Puedes ver que es por eso que el apóstol Pablo les enseñaba: márcalos y haz todo para evitarlos, para no compartir con ellos. Porque
De otro modo, sería imposible el poder quedarte bajo esa gracia. Hay cierto punto cuando tú los permites en tu vida, que tu espíritu comenzará a secarse. Tu espíritu ya no va a entender las cosas de Dios. Y tu mente comenzará a apagarse y tu corazón se convertirá amargo. Protege tu espíritu. Ese espíritu se ha devorado a muchas personas, pero yo declaro que no te tocará en el nombre poderoso de Jesús. Veamos cuánto más podemos ver en el origen. El libro de Judas, capítulo 1. Y consideremos el versículo 4. Judas 1, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahora, lentamente vamos a estudiar esta parte. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Encubiertamente. Es una palabra única. La manera que ellos entran no es como con mucho ruido, pero lo hacen muy despacio. Cuando escuchamos esto, tenemos que ponernos a pensar, ¿a qué nos recuerda esto? ¿Qué otra cosa entra encubiertamente? ¿Qué es lo que hace esto? La serpiente antigua. Una de las maneras que el enemigo hace esto es que entra sin ser invitado o anunciado. Y es por eso que estudiamos esto la semana pasada, donde los apóstoles tenían que anunciarlo, diciendo, nosotros no los enviamos. Sí, ellos eran parte de nosotros, sí los ungimos como apóstoles, los ungimos como parte de los 7, pero no los enviamos. ¿Por qué? Porque ellos tienen cierta manera de ir donde no han sido enviados. Y como creyentes, de repente, si hay alguien de que viene a tu iglesia y después él empieza a enviarte mensajes en Facebook o en WhatsApp o cualquier medio de que están usando, y comienzas a sentir, esta persona quiere investir en mí, me están hablando a mí, pero tienes que parar y decir, ¿será que los líderes saben de esto? ¿Será que esta persona fue enviada a nosotros por un líder? ¿Será que esta persona está sujetando esto, dando cuenta a sus líderes? Tú eres responsable de esto. Por esa diligencia, tú eres responsable. Lo único que tienes que hacer es llamar a la oficina de la iglesia. Lo único que tienes que hacer es preguntar a uno de tus líderes y decirle, esta persona me ha estado instruyendo y dando consejos. ¿Será que esta persona es parte de la iglesia? ¿Es uno de los líderes? ¿Es que fue enviado por un líder? Eso en sí traerá gran protección a tu vida. Recuerden que esta es la manera que las iglesias son divididas. 50, 100 de veces. Es algo muy triste. ¿Por qué? Porque alguien entra encubiertamente y comienza a enseñar sin ser enviado. Y lo más triste, hombre de Dios, es que cuando este creyente sale de la iglesia, se va, ni siquiera recuerda a la persona. Cientos de personas, sino miles, y no cientos de miles, alrededor del mundo. Hoy día, personas están perdidas porque alguien vino a ellos y les habló, y sin querer importarle el alma, pero querían solo sacarlos de ese jardín. Es lo único que les importaba. Es por eso que Dios odia a los nicolaitas, y Él los va a tomar en cuenta por cada alma que se pierde, que está en sus manos. Que está en sus manos. Entonces ellos entran. Continuemos. Los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Los cuales desde antes habían estado.
desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Desde antes. Antes, el versículo dijo que hombres, hablando de hombres, son hombres, sabemos que son humanos, seres humanos. Pero la siguiente frase dice que desde antes, entonces son como antiguos. ¿Cómo es que podemos comparar a los dos? ¿Será que estas personas no murieron o qué? Ahí es donde entendemos de que es un espíritu de que opera en esa persona. La persona ni siquiera sabe. Quizás una persona puede estar, me escucha ahorita, van a estar enojados porque pensarán que estoy hablando de ellos, porque es el espíritu antiguo que está en ellos. Es por eso cuando habla de la serpiente, dice la serpiente antigua. Un espíritu desde antes. Y lo podemos ver su origen en el jardín. Cuando habla de esa serpiente antigua, habla de lo que hizo en el jardín. Ese espíritu de antes es lo que se está manifestando a través de estos hombres. Hombres impíos convirtiendo la gracia de Dios en disolución. Un momento, hombres impíos, y después habla de que están convirtiendo la gracia de Dios. Entonces quiere decir de que ellos experimentaron la gracia de Dios en cierto punto, pero ellos lo convirtieron. Entonces la siguiente frase, yo quiero que observemos algo. Negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando eres parte de una iglesia nicolaíta, ellos son basados en Jesús. Ellos se basan en Jesucristo. La teología es basada en la gracia del Señor, es extrema. Es una iglesia que quizás parece que creen en Jesucristo, pero su objetivo es que ellos ponen tropiezo en tu caminar con Dios, de que bajan tu estándar espiritual y dicen, no, la gracia de Dios es más que suficiente. No tienes que ser tan apasionado, no tienes que ser tan celoso por Dios. Dios te ama y ellos te dan lo que quieres escuchar. Algunas personas son introducidas a ciertos ídolos o a ciertos otros ídolos y otros son introducidos a ciertos ídolos culturales. Y el enemigo lentamente los introduce a cosas que causan de que ellos se aparten de ese amor de Dios, de la manera que están supuestos a amar a Dios. Y cuando el alma es introducida a la inmoralidad sexual, lo que ocurre es que el alma se pone muy fuerte. Y ellos están consumidos por los pensamientos, son consumidos por sus emociones, son consumidos hasta el punto de que no tienen al Señor Jesucristo en su pensamiento, no tienen a Jesucristo en sus pensamientos y la carne domina el espíritu al punto donde una persona puede perder su salvación. Wow. Este es el punto donde muchos teólogos no van a estar de acuerdo conmigo, es también. Ustedes crean lo que quieran y yo creo lo que el Señor me está enseñando a través de la palabra y yo se lo voy a mostrar. Esto es lo que es la verdad. Toda cosa que viene sin arrepentimiento, ni siquiera imagina de que vas a poder entrar en las puertas del cielo, porque la gracia no es licencia para pecar. Y esta es la decepción en la cual los nicolaitas operan. Ellos dicen, está bien, Dios entiende, pero no. Servimos a un Dios que nos ama, pero Él es un juez. Si Dios nos da oportunidad de nuevo y de nuevo, es porque Él nos ama, nos perdona y perdona nuestros pecados. ¿Pero por qué? Porque Él está esperando de que hoy día va a ser el día que nos vamos a apartar de ese pecado, que hoy va a ser el día que corramos de nuevo hacia Él, que hoy sea el día que nuestros ojos serán abiertos y que vamos a realizar lo que estamos haciendo y preguntar por qué estoy haciendo esto, y te vas a regresar a Él. No, el Señor no es una persona sentada ahí diciendo, no, muy tarde hiciste algo. No, Él entiende nuestras debilidades.
pero Él está buscando ese arrepentimiento. Él está esperando que nosotros nos regresemos. Iglesia, yo no puedo predicar esta palabra si yo no te puedo decir que no pruebes la paciencia de Dios. Es algo temeroso el caer en las manos del Señor. El Señor está esperando que regresemos. Pero si continuamos a empujar, entonces vamos a tener que cambiar la manera difícil. Es la manera difícil que ni siquiera queremos entrar ahí. Hoy es el día de tu salvación. Hoy día, decídete de que vas a huir de las cosas que te están apartando del Señor Jesucristo. Pueblo de Dios, hoy día, localiza las cosas que están trayendo corrección a tu espíritu. Localiza estas cosas que están trayendo instrucción a tus pies. Localiza las cosas que están causando que tu espíritu crezca. Y de todo, guárdalo, guarda ese lugar. Guarda ese lugar en tu jardín. Y no permitas que el enemigo te aparte de ese lugar. Ahora, quiero que continuemos a ver lo que está diciendo el escritor. Continuemos, por favor. Versículo 5. Os quiero pues amonestar que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Miren esto. Es por esto que yo les dije de que algunos teólogos no van a estar de acuerdo, pero yo se los voy a mostrar en la palabra. Y es aquí donde dice de que algunas personas, después de haber creído, ¿qué es lo que ocurrió? Ellos pararon de creer. Ya no creían. ¿Y qué es lo que este espíritu quiere hacer? A los que están creyendo, ellos vienen y siembran duda. Y es por eso que el enemigo vino y le preguntó a Eva, ¿será que Dios verdaderamente dijo esto? Él no le está diciendo, Dios te dijo esto y esto. No, él está sembrando duda. Él está preguntando, ¿será de que Dios dijo esto? ¿Será de que él verdaderamente le interesas? Entonces ellos vienen y siembran dudas. Ellos ponen cizaña. No le podemos decir semilla porque son cizaña. Y lentamente ellos causan que tú pierdas la fe en tu espíritu. Una generación completa perdió la fe en el Dios quien los llamó, el Dios que había hecho milagros y prodigios en Egipto. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos vieron la bondad de Dios. Ellos vieron cómo Dios proveía. Pero cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, 10 personas trajeron un reporte negativo, causaron de que ellos perdiesen la fe y entró la duda. ¿Y qué es lo que la palabra dice? ¿Qué es lo que pasó con ellos? Os quiero recordar, ya que alguna vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, entonces el Señor dice, ya lo saben, pero lo voy a recordar, porque a veces tenemos que repetir las cosas para que el creyente lo entienda. Él dice, ya saben esto, pero les voy a recordar de esto. Continuemos. El Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Él los salvó y después los destruyó a los que no creían. ¿Será que ese es el Dios que nosotros servimos? Que podemos ser salvos en algún momento, pero después Dios puede ver un corazón que no está arrepentido, un corazón que ahora está en incredulidad. Y el Señor dice, ahora te voy a destruir porque no entraste a ese lugar. ¿Qué es lo que la serpiente viene? Él dice, ¿será que Dios hizo eso? Él está sembrando esa incredulidad y cuando ellos obtuvieron esa incredulidad, perdieron el jardín. Ahora, cuando comenzamos a servirle al Señor, estamos tan apasionados, amamos a Jesús, corremos hacia Él. Pero de repente viene el enemigo para tirar esa cizaña.
Y la parte más importante es de que ellos se aseguran de que estos creyentes sean separados del pastor. Ellos no quieren de que vayas al pastor y que aprendas y le preguntes. Entonces te dicen, no vayas al pastor porque es demasiado temeroso. Asusta, porque cuando ellos te pueden aislar, ellos te pueden apartar de ese lugar donde Dios te había puesto. Lo triste es que cuando esa serpiente entró al jardín, Dios no corre para parar a esa serpiente. Cuando vinieron los nicolaitas, Dios no vino, no corrió. Hay una parte donde Jesús vio a los discípulos y dijo, yo los he elegido, yo los escogí. Judas fue escogido por el Señor. Pero vemos que en el libro de Juan, como en el versículo 13, el enemigo ya había puesto en su corazón la intención de entregar a su maestro. Entonces eso estaba creciendo en su corazón, esa intención, esa idea. Él no nació corrompido. Después el Señor dice, alguien de que compartía el pan conmigo me va a entregar. Esto significa de que Dios le dio una oportunidad de ser parte de los discípulos. Hombre de Dios, aquí lo tengo. Libro de Juan, capítulo 13, versículo 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. El que come pan conmigo, levantó contra mí, contra el Señor. Ahora, cuando escuchamos la palabra, dice para que se cumpla la escritura, lo que ocurre muchas veces es de que ya fue su destino el hacerlo. Pero el versículo es muy claro, dice, el que comió pan conmigo, ¿qué hizo? Levantó contra mí su calcañar. Entonces, eso fue una decisión que él tomó. Él tomó la decisión de levantar su calcañar. Entonces, Dios le dio la misma oportunidad que le había dado a los 12. Y cuando la escritura dice de que escrito está, ¿qué es lo que está escrito? De que iba a haber una persona que iba a hacer esto. Es que Dios ya sabía las cosas desde el comienzo, pero eso no significa de que Él no tuvo la opción de cambiar, pero Dios sabía de que iba a haber una persona. Ahora vemos ese mismo escenario aún en Lucifer. Dios no creó a Satanás. Dios creó a Lucifer. La caída que vino a causa de su decisión, la decisión, ese orgullo fue lo que creó a Satanás. Y los nicolaitas, el hermano Nicolás, Dios lo ungió, lo eligió como hizo con los demás. Dios no creó a los nicolaitas. Él se fue dado una oportunidad igual que los 7. Pero ese mismo espíritu que funcionó desde Lucifer, ese mismo espíritu, esa persona no tenía que haberse metido con ese espíritu. Ese mismo espíritu que te causa a decir, yo fui dada la misma oportunidad, uno entre los 12 apóstoles, pero él eligió levantarse en contra. En cada uno de nosotros hay parte de esa ADN caída, esa parte de rebelión en nosotros. Y si no tenemos cuidado, tú puedes ser el próximo nicolaita en tu iglesia, en tu ciudad, en tu país. El diablo te puede engañar y usar como su arma favorita para causar división en tu iglesia. Cada una de nosotras tiene ese peligro, corre el peligro. Esa es parte de la carne, la ADN en la carne. Es por eso que nuestro espíritu siempre tiene que sujetar a la carne. Si no
nos tenemos cuidado. Recuerden que la semana pasada les enseñé, la debilidad de Judas fue de que él no le dio cuenta a Dios. Cuando él tuvo la intención, ¿por qué no fue? ¿Por qué no cayó a los pies de su maestro y le dijo, estoy teniendo estos pensamientos raros? La mejor manera para matar estos pensamientos es traerlas a la luz, porque en el momento que traemos algo a la luz, y es por eso que los nicolaitas te van a advertir, no le digas al pastor, porque ellos quieren de que permanezcas en la oscuridad. Te dicen, yo te estoy llamando, pero no le digas a nadie, porque ellos quieren de que te quedes allí en la oscuridad, porque saben de que si ellos están expuestos, entonces ya no tienen poder sobre esa persona. Entonces quiero de que mires en tu carne y examina y ve qué parte de mí, qué porcentaje hay en mí que tiene la capacidad para convertirse en un instrumento de Satanás en mi iglesia, en mi ciudad, aún en mi familia. ¿Qué porcentaje hay en mí de que puede causar esa rebelión? Hombre de Dios, esto no ocurre solo en la iglesia. Ese espíritu también se mueve en los matrimonios. Cuando entra un esposo, puede crear una división enorme entre el matrimonio. Y ellos lo justifican con sus propias enseñanzas, sus propias creencias y su propia instrucción. Pero los puede identificar por el nivel de su sujeción. Puedes ver, ¿será que este individuo está en sujeción? Entonces ahí así sabes que ese espíritu no tiene poder sobre ellos. Porque el espíritu ama ir en contra de la autoridad. Él encontrará cada razón. Tan sencillo como el pastor no me ha llamado. Es suficiente para crear rebelión porque odia la sumisión. No tiene nada que ver con la llamada. Aunque el pastor lo llame 20 veces, ya es cosa de tiempo que ese espíritu se va a manifestar hasta que nosotros lo matemos, hasta que nosotros nos convertamos en ese Pedro que digamos, yo no puedo lastimar a mi maestro. Continuemos. En el libro de Judas, versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Ahora, esta es la parte cuando yo dije esperemos hasta la próxima semana y veremos si el Señor nos permitirá profundizar en este versículo o cuánto nos va a dejar entrar. Es muy interesante cómo la Escritura comienza al hablar de estos hombres que entraron encubiertamente y después habla de que hace tiempo ellos creyeron y después ellos perdieron su fe y perdieron el lugar donde Dios los había plantado. Y después lo conectamos en esos ángeles caídos. ¿Y de dónde cayeron? Ellos cayeron de esa autoridad. Leámoslo nuevamente. Los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación. Ahora, estamos viendo el carácter de este demonio. No sé si están preparados para esto porque ahorita estamos apenas comenzando. Ellos dejaron el lugar de habitación. Este es un espíritu que le gusta estar moviéndose. No es un espíritu que se queda plantado en un lugar. Y vemos cuando el enemigo fue al cielo y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de rondar la tierra y andar por ella. Hay cierto espíritu. Y cuando ese espíritu comienza a hacer influencia en tu vida, ya no te gusta quedarte en una iglesia. Ya cuando ese espíritu te comienza a atacar, vas a usar la teología. La teología, el espíritu nicolaíta usa el conocimiento, esa información, y usa esto en contra del lugar de que está supuesto a estar plantado. Él usa el conocimiento para sacarte del lugar que Dios te ha plantado. En este escenario,
está diciendo que estos ángeles estaban en cierto lugar, pero ese lugar, ellos no estaban felices en ese lugar. Entonces ellos fueron a otro local. Leamos eso. Los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Entonces, hay un juicio, todavía está esperando, todavía hay un juicio para ellos. Ahora entremos en qué es lo que estos ángeles, de qué se trata todo esto de estos ángeles, los ángeles caídos. Para poder entender eso, tenemos que regresar al libro del comienzo, del principio, el libro de Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En este momento, cuando los hijos de Dios y las hijas de hombres empiezan a multiplicarse en la tierra, ahora los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres, las hijas de Adán, y las encontraron hermosas. Y hay una palabra particular que es usada para decir qué es lo que ellos hicieron. Dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Tomaron. Ellos la tomaron, el tomar, sin pedir su mano. Ellos no pidieron su mano, ellos las tomaron como ellos quisieron. Dice, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Escogiendo entre todas. Ahora estamos hablando del origen, ¿verdad? Sí. Entonces, este espíritu no pide permiso. Es como una alergia que tienen para pedir permiso. Una alergia para pedir permiso. Y vemos esa clase de actitud en ellos. Ellos dicen, ¿por qué tengo que pedir? Porque la manera correcta de un matrimonio es que el novio prepara un regalo y después él va y pide la mano de la hija al padre. Pero estos hombres son diferentes. Ese es espíritu nicolaíta del cual estamos hablando, que ellos entran encubiertamente, sin pedir permiso, encubiertamente. Ellos no son enviados. Ellos van y toman lo que ellos escogen, lo que a ellos les gusta. Esa es la clase de persona que cuando ese espíritu es introducido en una iglesia, comenzarán a hacer cosas y dicen, ¿por qué tengo que pedir permiso? Sí. Porque ahora ese espíritu de rebelión, de esa serpiente antigua, se está manifestando. Y toma humildad el decir, aunque yo puedo tomar, no es correcto que lo haga. Voy a tener la humildad suficiente para parar y decir, yo tengo que pedir. Esa es la actitud correcta de un hijo y de una hija. Pero este espíritu, cuando viene, no les gusta pedir permiso. Para ellos, pedir permiso es casi como que si ellos están bajando, humillando, porque ese espíritu siempre quiere sentirse que es igual a ti. Ellos no creen en la autoridad, porque cayeron de un lugar de autoridad. Entonces no les gusta dar honor donde se tiene que dar honor. Ellos toman como ellos eligen. Y después ellos comienzan a reproducirse. Continuemos.
Versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hombre de Dios, tenemos que entender algo en esta parte. Los hijos de Dios, el juicio de ellos ya lo están esperando. Es por eso cuando en este versículo no vemos de que Dios está hablando sobre el juicio de ellos, porque ellos ya están juzgados. Su juicio ya viene. Pero en este escenario, el Señor está diciendo: ahora voy a poner una limitación en los humanos. Eso significa que si yo extiendo sus días en más de 120 años, ¿qué es lo que va a ocurrir? El nivel o la cantidad de pecado va a multiplicarse. La expansión de pecado va a multiplicarse y la expansión del juicio de Dios tiene que multiplicarse. Entonces, al limitar los días, Dios estaba limitando la expansión del pecado. Es increíble esto. Pueblo de Dios, es muy crítico que entendamos que nuestro jardín es nuestra responsabilidad. Las serpientes que nosotros permitimos y las consecuencias que nosotros tenemos depende de nosotros. Yo oro para que crezcan en una madurez espiritual en esta temporada, para que ninguna decepción del enemigo pueda apartarte del lugar en el cual Dios te ha plantado. Que cuando el Señor regrese, que Él todavía encuentre fe en ti. No solo fe, pero que Él te encuentre lleno de pasión en ese primer amor por nuestro Señor y Salvador Jesús. Porque la fe es fácil. Pero nuestra marca es ese primer amor, el ser el más apasionado amante de Jesús. Jesús te dice: ¿me amas más que estos? Ese es nuestro gol, el amar a Dios más que a otra persona. Esa es una buena competición para que tengamos en la iglesia. No quién tiene las mejores luces o las mejores cámaras. No el que tiene el mejor santuario. Esa competición que tenemos que tener es quién es el que ama al Señor más. Esa es una saludable competición. Continuemos, hombre de Dios. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad, o en otra versión dice los Nefilim. Estos hombres vinieron y se procrearon con las hijas de Adán. Y ahora comenzaron a producir después de esa generación mala. Ahora lo que es caído comenzará a producir una raza caída. Eso es lo que quiere decir Nefilim, de los caídos. Estamos viendo una generación entera que nació en la tierra, los gigantes, con gran estatura, poderosos hombres, valientes. ¿Por qué? Porque hubieron dos grupos que vinieron y comenzaron a producir según. Cuando nosotros comenzamos a asociarnos con algo o con alguien, nunca pensemos de que es una conversación ordinaria. Esa conversación te va a causar algo, te va a costar esa llamada algo. Ese mensaje que piensas que no es nada malo, va a producir algo en tu ambiente, medio ambiente. Hay un jardín en el cual Dios te ha puesto. Entra una serpiente, hay una conversación que se da y hay un fruto de esa conversación. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Yo sé que la nueva versión internacional dice las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ese es el problema que yo tengo. ¿Cómo llegamos a la traducción de las malas conversaciones a malas compañías? No deberíamos de quebrar esto en una manera de comunicación humana. Es por eso que la Biblia es un libro sagrado, porque no habla nuestro lenguaje. Dejémoslo como es. Aquí lo tengo. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, no se dejen engañar, porque hay una decepción detrás de esto. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Malas conversaciones. Esa conversación que viene con malas intenciones. Cuando esa conversación es transferida a tu espíritu, algo empieza a ocurrir. Hay una corrupción en tu jardín. Y esa corrupción produce ¿qué? Los nefilim. Esa mala conversación, que dice la palabra que corrompe, quiere decir que tus manerismos, tu carácter está cambiando. Comienzas a actuar de cierta forma. La serpiente entra al jardín y comienza a hablar, y el fruto de esa comunicación tiene que ser vista. Una comunicación que viene de un lugar malo. Nosotros quizás pensamos que es un saludo normal, pero es es algo con mala intención, y lo mismo ocurre con estas personas, que ellos vienen en contacto con estos ángeles caídos. Y ahora ellos comienzan a producir estos gigantes, los nefilim. Los nefilim no son igual al ángel caído, porque muchas personas tienen esa confusión. Pero los ángeles caídos vinieron en contacto con los humanos, y ellos después producieron los nefilim. Los gigantes, las personas tercas. Y esa comunicación que viene de este lugar malo puede ser introducido a tu espíritu, que ahora comenzará a producir esos nefilim en tu vida. ¿Y qué son los nefilim? Los gigantes. Los gigantes. Muchos de ustedes están luchando en contra de gigantes que no estaban supuestos a luchar en contra. Gigantes que ahora han aparecido en tu vida y ni siquiera realizas la conexión. ¿Qué puerta he abierto para que entren estos gigantes a mi vida? ¿Qué puertas he abierto? Ahora tengo un gigante en mi vida y yo no puedo vencerlo. Y las personas no realizan de que solo con una conversación que tiene una inspiración de la oscuridad puede producir gigantes. Y quizás has estado peleando en contra de ellos por mucho tiempo y no los puedes vencer, porque ahora ellos son ese producto de tu espíritu. Tu espíritu que vino en contacto con esa oscuridad, ahora permite ciertos frutos a manifestarse en tu vida. Ciertos gigantes que se manifiesten en tu vida. Y después estamos pensando, ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué? Porque no puedes buscar el origen en una conversación que tuviste, algo que abrió el lugar para que esos gigantes se manifestaran en tu vida. Estos gigantes que te pueden destruir. Una generación entera tuvo que perecer porque hubo un gigante de incredulidad que ellos no pudieron vencer. Un gigante de duda, un gigante de enfermedad, un gigante de enfermedades. Protege tu espíritu. Este no es una broma. Yo oro para que tus ojos sean abiertos ahora en el nombre de Jesús, para que no tomarás esto de manera liviana. Yo no quiero introducir gigantes
que después mis hijos tienen que luchar después de que yo muera. Yo no quiero introducir gigantes. Yo quiero estar protegido en el jardín del Señor. Los gigantes. Ahora, cuando abres la puerta al enemigo, también abres la puerta para que tu carne en sí produzca un gigante. El gigante es resultado de que tu carne ha venido en contacto con algo. Es por eso que hay una palabra muy única que es usada en ese versículo. Yo sé que hay otra versión que dice... Bueno, continuemos a ver. Judas capítulo 1, versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado, habían seguido la carne extraña. La carne extraña. Lo que muchas personas dicen que son deseos que no son naturales, la palabra dice que es carne extraña. Cuando hay inmoralidad, la manera que la palabra de Dios lo ve es que ellos habían seguido la carne extraña. No era algo agradable. No. La palabra lo traduce como carne extraña. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que mi espíritu tiene un ADN. Y ahora, si yo voy buscando algo que no se parece a mí, estos ángeles caídos tenían cierta apariencia y las hijas de Adán eran diferentes. Y ellos fueron contra esa carne extraña que no tienen la misma ADN. Mi carne y la carne de ellos era diferente, pero juntaron y producieron gigante Nefilim. Ahora, hombre de Dios, ¿están conmigo? Yo no sé si, espero de que el pueblo de Dios todavía esté conmigo. Espero. ¿Será que esto es práctico? Que nosotros, bueno, ya pronto vamos a concluir. Es práctico para nosotros. ¿Cómo es práctico para nosotros? Cuando un hijo de Dios está creciendo espiritualmente, estás creciendo en estatura, estás creciendo en entendimiento, tu espíritu está creciendo. Ahora, cuando tú paras y vas tras las cosas de la carne, ahora ya no estás en igualdad. Estás buscando carne extraña. ¿Por qué? Porque tu espíritu está cambiando. Estás siendo transformado de gloria en gloria. Estás recibiendo información y revelación. Estás recibiendo esa sustancia semana tras semana. Tras semana estás siendo glorificado. Pero ahora para que ese individuo vaya buscando algo que no es glorificado, algo que es cuestión de carne. Esa es la carne extraña. No hay sincronización. Estás comiendo algo que no estás supuesto a comer. No solo es cuestión de juego, de que las personas reducen la inmoralidad, pero eso también es el perder esa igualdad a quien tú eres en el ámbito espiritual. Tenemos que regresar a Génesis para poder entenderlo, porque lo que Dios está hablando es de dos diferentes dimensiones que vinieron, que eran de yugo desigual. Ahora los humanos, cuando nuestro espíritu está creciendo y después paramos y estamos distraídos por las cosas de la carne, ¿qué es lo que nos ocurre? Estamos viendo la misma decepción, donde ahora estamos siguiendo carne extraña, cosas extrañas. La nueva versión internacional dice los deseos, no los deseos naturales, pero en el King James Version,
que es la Reina Valera, dice la carne extraña. ¿Sabes cuánto tu espíritu ha crecido? Conoces el peso de tu espíritu, conoces de dónde el Señor te ha traído. Sabes de que estás siendo transformado de gloria en gloria, pero aquí estás, deseando las cosas menores. Eso es la carne extraña. Ahora tenemos que entender lo que ocurre a ese grupo, los Nefilim. ¿Qué ocurre con esos ángeles caídos? La palabra dice de que ellos han reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas. Y en Génesis 6, Dios tuvo que completamente destruir esa raza. Ese no debe ser nuestro destino. Yo sé de que es muy seria esta enseñanza, que quizás cause temor, pero es por eso que esta enseñanza es nuestra protección, que el Señor no debería de vernos y decirnos que estamos siguiendo carne extraña. Estás siguiendo cosas que están dividiendo tu espíritu. Ahora tienes que hacer lo que tienes que hacer. Pueblo de Dios, Nicolás eligió el camino que él quería. Judas eligió el camino que él quiso. Eva también fue tras cierta decepción. Pero tú y yo, hoy día, podemos decirle al Señor, Señor, protege mi espíritu. Protege mi alma. Protege mi cuerpo. Para que yo pueda hacer un sacrificio vivo al Señor. Un sacrificio vivo. Que pueda proteger mi espíritu. Y apreciar esos límites. Apreciar. Apreciar es la palabra. El mirar ese límite y decir, esta es mi protección. El mundo siempre está tratando de cuestionar los límites. De hecho, la mayoría de ellos que vemos en una cárcel son aquellos que quisieron sobrepasarse esos límites. De una manera o de otra, ellos empujaron para ver ¿con qué me puedo salir? Y ahora ellos están encarcelados. Ya no tienen más promoción. Ya no tienen más movimiento. Ellos han sido jalados y metidos en esa cárcel. Esa no será tu historia. Quiero que guardes tu espíritu hoy día. Que el temor de Dios venga sobre ti en esta palabra. Es una palabra buena. Es algo bueno. No dejes que esta palabra te traiga desánimo, porque esta palabra está trayendo información a tu espíritu en un nivel alto. Que no serás engañado por el enemigo. La palabra es nuestra protección, pueblo de Dios. La palabra es lo que nos libra del engañador. Si Eva pudo ser engañado y Adán fue engañado, sí, por Eva, porque cuando Satanás fue contra de Eva, fue una razón por la cual él lo hizo. Adán había oído de Dios. Yo no puedo ir detrás de Adán porque él tiene cierta conexión con Dios, una manera quizás que Eva no tenía. Entonces no voy a ir a Adán primero, voy a ir a Eva. Él fue a Eva, que fue tomada de dentro de Adán. Entonces, cuando el enemigo entró a Satanás, Eva era parte de Adán. Debería de parar aquí. No, porque en mi cabeza yo estoy pensando, espera, Dios sacó a Eva de Adán, pero ahora Eva era parte de Adán. Satanás habla a Eva y Eva es uno con Adán. Entonces él sabe no ir a Adán directamente, pero él va a Eva. Y después Eva puede hablar y convencer a Adán de manera más fácil porque ella ya era una con él. Ella ya sabe cómo entrar a él, cómo llegar a él. Tengan cuidado, pueblo de Dios. Ten cuidado porque el enemigo sabe a cuál amigo él te va a traer para poder llegar a ti. Satanás fue a Eva porque ella estaba dentro de Adán. Satanás te estudia mejor de que tú estudias
lo estudias a Él. Él te ha estado estudiando por mucho tiempo, estudiando tus debilidades, y Él conoce cómo llegar a ti, para que tú puedas apartarte del amor de Jesús. Pero hoy día, el enemigo está expuesto en el nombre poderoso de Jesús. Hoy día, la obra del enemigo está expuesto en el nombre poderoso de Jesús. Tú no serás engañado. Tú guardarás tu espíritu. Tu espíritu no será reducido a buscar esas cosas extrañas, porque estás protegido en el nombre poderoso de Jesús. Y yo quisiera que la iglesia gritara un fuerte amén ahora. Sí, esta palabra está viniendo al tiempo apropiado. Esta palabra, que el Señor te proteja, que el Señor nos proteja, tú y yo, de toda mentira encubierta del enemigo. Que el Señor proteja tu hogar, tu familia, tu jardín, tus bendiciones, tus hijos y los hijos de tus hijos por venir, de todo espíritu nicolaíta que vino desde ese ángel caído. Hay mucho más, hombre de Dios, pero yo creo de que hoy día ya estamos llenos. Por favor, que el Señor te bendiga. Gracias nuevamente, profeta, por llevarnos aún más profundo de que nos hubiéramos imaginado. Queremos más después de diligentemente digerir esto. Pueblo de Dios, estamos muy bendecidos hoy día. Yo los quiero dejar en la palabra de nuestro profeta, que nos ha hablado muchas veces antes, diciendo: encarcela tu carne, pon límites y limita de que tu carne, no permitas que tu carne salga de esos límites para no llegar a cierto lugar donde no estamos supuestos a ir. Y como dijo el hombre de Dios, esta semana, todo espíritu que está luchando en contra de nosotros tiene que perder. Hoy día somos protegidos por esta palabra. Hasta la próxima vez. Dios los bendiga.